iniciamos la clase de hoy. La clase anterior vimos la teoría de intercambiadores de calor de tanques enchaquetados, ¿cierto? Hoy vamos a ver la parte aplicativa. ¿Muy bien? Para esto voy a tomar un problema de este libro. A ver, ¿cuál es el libro? Este libro. Ahí está. Ingeniería de los alimentos de EARLE, segunda edición, editorial Acribia. De ese libro voy a tomar un problema, ¿está bien? De este libro, ¿ya? Ingeniería de los alimentos de EARLE. Bien, en este texto tengo un problema de un tanque enchaquetado. Dice, se calienta aceite de oliva. Ya, entonces voy a calentar aceite de oliva en un tanque semiesférico. ¿Qué quiere decir esto? Que el tanque enchaquetado es la mitad de una esfera. ¿Qué tiene? Dice 0,85 metros de diámetro. Entonces, la esfera tiene 0,85 metros de diámetro, pero es solamente la mitad de una esfera, porque dice un tanque semiesférico con camisa calefactora, o sea, es un tanque enchaquetado, o sea, tiene una camisa o una chaqueta de calefacción. Si el tanque está lleno de aceite de oliva, a la temperatura ambiente de 21 grados centígrados, ya, inicialmente la temperatura es 21 grados centígrados. ¿Está bien? Entonces, inicialmente la temperatura 21 grados centígrados. O sea, esto sería la temperatura 1. Pues aquí tengo temperatura 1. ¿De qué? Del aceite de oliva. Eso sería la temperatura inicial. Entonces, del aceite de oliva. Entonces, tengo la temperatura 1, 21 grados centígrados. Perfecto. Y se admite que la presión de vapor, la presión del vapor en la camisa es 300 kilopascales absolutos. O sea, la camisa que cubre toda la semiesfera. ¿Bien? Calcúlese el tiempo necesario en minutos para que el aceite se caliente hasta 115. Esta es la temperatura 2. Esto hasta 115. ¿Cuál es el tiempo para calentar el aceite de 21 grados centígrados hasta 115 grados centígrados? Esa es la pregunta. Tengo algunos datos. El coeficiente global de transferencia de calor es 0,55 kilowatts sobre metro cuadrado grado centígrado. Y no existen pérdidas de calor al entorno. O sea, la transferencia de calor es del vapor hacia el aceite de oliva. ¿Bien? Bien, entonces vamos. Tengo un tanque enchaquetado. Ahí está. Tengo un tanque enchaquetado. Bien, entonces me piden hallar el tiempo para calentar el aceite de oliva desde una temperatura de 21 grados hasta una temperatura de 115 grados. O sea, la temperatura inicial es 21 grados, ¿sí? Y la temperatura final es 115. Esta temperatura entonces varía. Lo voy a llamar solamente T, ¿ya? Porque es una temperatura que va a ir cambiando a medida que transcurre el tiempo. Entonces tengo la temperatura. Bien, tengo una camisa calefactora y tengo la entrada del vapor a la camisa. La temperatura del vapor debo hallar con esta presión. Aquí tengo la presión del vapor. ¿Cuánto es la presión del vapor? Me dice la presión del vapor es 300
kilopascales. Entonces, a esa temperatura debo hallar, ¿no es cierto? La temperatura del vapor, o sea, esta temperatura. ¿Con qué? Con esta presión, la presión de vapor. Entonces voy a las tablas de termodinámica y a 300 kilopascales en las tablas de termodinámica hallo la temperatura del vapor. ¿Está bien? Esto entonces lo debo hallar. Tablas de propiedades termodinámicas del vapor de agua saturado. Bien, entonces ingresa vapor en la chaqueta, ¿cierto? Ingresa vapor en la chaqueta. El vapor cede calor en forma de calor latente al aceite de oliva a través de toda la superficie, ¿no es cierto? Hay flujo de calor, entonces ahí está, es a través de toda esa superficie, el flujo de calor. Bien, entonces, ¿cuál sería el área de transferencia de calor? Sería la superficie interna de la chaqueta. Esa sería el área de transferencia de calor. ¿Y cuál es el área de una esfera? El área de una esfera es pi por diámetro del tanque al cuadrado. Pero como es la mitad de una esfera, sería pi medios por diámetro del tanque al cuadrado. El área de transferencia de calor, que es una semiesfera. ¿Está bien? Entonces, al calentarse el aceite, aumenta su temperatura, lógicamente. Y debo hallar el tiempo para calentar el aceite hasta 115 grados centígrados. Eso es lo que indica el problema, hasta 115 grados centígrados. ¿Está bien? Perfecto. El vapor se condensa, cierto, se condensa, pero se condensa como líquido saturado. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la temperatura del vapor, si es líquido saturado, la temperatura del vapor es igual a la temperatura del condensado. O sea, esta temperatura es igual a la temperatura del condensado. ¿Está bien? Aquí no nos dice, no nos indica que se subenfría el condensado, no dice, solamente nos dice que se condensa. Entonces, el líquido que sale es un líquido en su punto de ebullición, es un líquido condensado en su punto de ebullición. Bien, entonces ya tengo la temperatura del vapor, es la misma la temperatura del condensado. ¿Está bien? Perfecto. Bien, entonces veamos ahora las ecuaciones para hallar el tiempo de calentamiento del aceite de oliva en un tanque enchaquetado. Inicialmente está a 21 grados, debo calentar hasta 15. ¿Está bien? Las propiedades físicas del aceite de oliva lo vamos a determinar del mismo libro donde está este problema. Entonces, ahí está el libro. Ingeniería de los alimentos de Earle, segunda edición, editorial Acribia. Entonces, en la tabla de este libro tengo la densidad del aceite de oliva. ¿Está bien? A la temperatura media. Tengo el calor específico del aceite de oliva. ¿Está bien? Entonces esto determino en las tablas que tiene el mismo libro, en la parte final, en el apéndice. Tengo la densidad, el calor específico del aceite de oliva. Bien. Otros datos, tengo el diámetro del tanque, 0,85 metros. Tengo la temperatura inicial, 21 metros. Tengo la temperatura final a la que quiero calentar o alcanzar esta temperatura de 115 grados centígrados. ¿Está bien? Tengo el coeficiente global de transferencia de calor y tengo la presión absoluta del vapor, 300 kilopascal.
con esta temperatura absoluta, debo hallar la temperatura del vapor. Entonces me voy a tablas y busco a esa temperatura, más bien a esa presión, la temperatura del vapor. Y no solamente la temperatura del vapor, también puedo hallar el calor latente del vapor. ¿Está bien? Bien, entonces primero voy a hallar el área de transferencia de calor, que es una semiesfera. Para una esfera es pi por diámetro al cuadrado, pero es como es una semiesfera, es la mitad de una esfera, ¿está? Es la mitad de una esfera, entonces sería la mitad del área de una esfera, ¿no es cierto? Pi medios diámetro del tanque al cuadrado. El diámetro del tanque es 0.85, ¿sí? Reemplazo y tengo el área de la semiesfera, el área de la chaqueta, la superficie lateral interna de la chaqueta, 1.1349 metros. Entonces tengo el área de transferencia de calor. ¿Está bien? Perfecto. Ahora voy a hallar el volumen de la semiesfera. Volumen. ¿Para qué? Para hallar la masa de aceite de oliva. Primero voy a hallar el volumen del aceite de oliva. Como ocupa la mitad de una semiesfera, voy a hallar el volumen de la semiesfera, o sea, la mitad del volumen de una esfera. Entonces, aquí tengo volumen de una semiesfera. De una esfera es pi sexto, pi sobre 6, diámetro del tanque al cubo, para una esfera. Pero como es la mitad de una esfera, ya no sería pi sexto, sería pi 6 por 2, 12, ¿no? O sea, pi sobre 12, diámetro interno de la semiesfera al cubo. Reemplazo y tengo el volumen del aceite de oliva, o sea, el volumen de la semiesfera. Entonces, de esta forma determino el volumen, ¿cierto?, del aceite de oliva, de este volumen, que es el volumen de la semiesfera. ¿Está bien? Entonces, tengo el volumen, es 0.161. Si yo tengo el volumen del aceite de oliva, puedo hallar con ese volumen la masa del aceite de oliva. Entonces, la masa del aceite de oliva será volumen por la densidad del aceite de oliva. ¿Está bien? El volumen lo tengo aquí, justamente aquí hallé el volumen. Entonces, este volumen, ¿cierto? Ahí está el volumen. Es esto el volumen del aceite de oliva. Ese volumen lo anoto aquí. Ahí está. Entonces tengo el volumen. O sea, este es este volumen. Y su valor es este. ¿No? Listo, ya está. Luego, anteriormente hallé por tablas la densidad. Entonces, aquí tengo que metros cúbicos con metros cúbicos se anula y tengo kilogramos de aceite de oliva en el tanque enchaquetado. Entonces, de esa forma determino la masa de aceite de oliva. Primero determino la densidad, luego el volumen y posteriormente determino la masa del aceite de oliva. Bien, ya tengo la masa contenida, o sea, esta masa, ya no volumen, esta masa de aceite de oliva, ya lo tengo. Entonces, esa masa de aceite de oliva es 146.31 kilogramos. La temperatura del vapor de agua, la temperatura del vapor de agua, la determino con de las tablas, ¿no? De las tablas. Entonces voy a determinar la temperatura del vapor de agua.
Entonces tengo la temperatura del vapor de agua del apéndice 8 del libro Ingeniería de Alimentos de Earle. Entonces, como dato tengo la presión, correcto, la presión. A esta presión en esa tabla determino la temperatura del vapor. Entonces, con esta presión busco en la tabla su temperatura. Y en la tabla determino que la temperatura del vapor de agua a 300 kilopascales es 133.6. ¿Está bien? Entonces tengo la temperatura del vapor. ¿Está bien? Y si quieren podemos encontrar también el calor latente del vapor. También es posible de la misma tabla de propiedades termodinámicas del vapor de agua. ¿Está bien? Es posible. Aquí vamos a corregir un poco. Esto es apéndice solamente. Bien, entonces como ya tengo la temperatura del vapor, realizo mi balance de calor. Entonces digo flujo de calor es igual al flujo másico del vapor por el calor latente. Puedo hallar de esta forma el flujo de calor. Pero ese flujo de calor también es igual a la masa de aceite de oliva por el calor específico del aceite de oliva y variación de temperatura del aceite de oliva con respecto al tiempo. Tengo dos ecuaciones. Y una última ecuación, la tercera, el flujo de calor es igual al coeficiente global de transferencia de calor por el área de la semiesfera, la temperatura del vapor menos la temperatura del aceite de oliva. ¿Bien? Entonces puedo utilizar cualquiera de estas tres ecuaciones. Nosotros vamos a utilizar para el flujo de calor, vamos a utilizar las siguientes relaciones. A ver, ¿cuáles? Vamos a hacer uso flujo de calor, esta ecuación. Esta. ¿Está bien? Esa ecuación. ¿Está bien? ¿Por qué? ¿Y por qué esa ecuación? Porque me piden hallar el tiempo para calentar el aceite de oliva. Entonces, ahí está la variable tiempo. Tita es el tiempo. Y como me piden el tiempo, entonces voy a hacer uso de esta ecuación, porque tengo variación de temperatura con el tiempo. Tita es el tiempo. Por eso elijo esa ecuación. Entonces, tengo flujo de calor, masa de aceite de oliva, calor específico, variación de la temperatura del aceite con respecto al tiempo. Esto es igual al coeficiente global por el área, temperatura de vapor y temperatura del aceite de oliva. Pero la temperatura del aceite de oliva varía con el tiempo. ¿Sí? Esa temperatura cambia. Entonces debo integrar esta ecuación, ¿cierto? Debo integrar. Entonces voy a integrar esa ecuación para hallar el tiempo de calentamiento. Entonces aquí tengo ya la ecuación ordenada y puedo integrar. Aquí tengo variación de la temperatura respecto al tiempo, coeficiente global de transferencia de calor de diseño, el área, la masa del aceite de oliva, calor específico, temperatura del vapor y la temperatura del aceite de oliva. ¿Bien? Bien, entonces tengo eso. Entonces aquí despejo. Voy a despejar la variación del tiempo. Este es el tiempo. Entonces despejo el tiempo de calentamiento, ¿cierto? Invierto todo esto y realizo operación. Tengo eso. Bien, luego integro. El tiempo de calentamiento varía desde un tiempo cero hasta un tiempo tita de calentamiento, ¿cierto? Integro. Y la temperatura, aquí la variable es la temperatura del aceite de oliva, esta temperatura.
Entonces esa temperatura para un tiempo cero, la temperatura del aceite de oliva es temperatura 1. Después de un tiempo tita, la temperatura es la temperatura final del aceite de oliva. Entonces tengo los límites, integro esa integral y tengo este resultado de la integración. ¿Cierto? Y está. Integro y tengo esto. Ahí lo tengo integrado ya, ¿no? Ya está, tengo aquí. Entonces tengo masa del aceite de oliva, calor específico, coeficiente global, el área, menos logaritmo, temperatura del vapor, temperatura final del aceite, temperatura del vapor, menos temperatura inicial. Puedo invertir esto para eliminar este signo negativo. Invierto. Entonces lo que estaba en el denominador, aquí, en el denominador, aquí era un signo negativo, al invertir este denominador lo llevo arriba, al numerador. Por tanto, el signo negativo también se anula. Y el que estaba en el numerador al denominador. Entonces hago ese pequeño artificio y tengo la ecuación final. Bien, tengo prácticamente todos los datos. Entonces empiezo a reemplazar datos. Primero voy a reemplazar la masa de aceite de oliva, que sería masa del aceite de oliva. Luego reemplazo el calor específico del aceite de oliva, que sería el calor específico del aceite de oliva. Luego el coeficiente global de transferencia de calor, que es dato. Aquí tengo el coeficiente global de transferencia de calor. El área de la chaqueta, que es el área de una semiesfera. Lo determinamos hace un momento el área, ¿cierto? De la semiesfera. La temperatura del vapor, nosotros esta temperatura de vapor lo encontramos a partir de las tablas de termodinámica. Entonces reemplazo temperatura del vapor, aquí otra vez temperatura del vapor. ¿Está bien? Ahora aquí me dice la temperatura al inicio es del aceite de oliva es 21 grados centígrados. Entonces, al inicio, ¿cuál es la temperatura 1 del aceite de oliva al inicio? 21 grados centígrados. Y luego de un tiempo tita, ¿hasta cuánto? Hasta 115 debo calentar. Entonces tengo 115. Entonces realizo operaciones, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, aquí se anula, por ejemplo, a ver, ¿qué se va a anular? Kilogramos, con kilogramos se anula. Aquí tengo metro cuadrado, con metro cuadrado también, ¿no es cierto? Aquí tengo grados centígrados, con grados centígrados también se anula. Y tengo kilojoule sobre kilowatt, pero kilowatt aquí es igual, kilojoule sobre segundo. Entonces este kilojoule también se anula y quedaría aquí segundo solamente, ¿no? Kilojoule sobre segundo es kilowatt, segundo. Entonces el tiempo me dará en segundos, me va a dar el tiempo. ¿Está bien? Entonces realizo operaciones y tengo el tiempo necesario para calentar el aceite de oliva desde una temperatura de 21 grados hasta una temperatura de 115. ¿Cuál es el tiempo de calentamiento? Entonces, realizo operaciones y tengo el tiempo de calentamiento en segundos. Vamos entonces, ahí está. ¿Cierto? Ahí tengo el tiempo de calentamiento. Entonces tengo que el tiempo para calentar el aceite de oliva desde 21 grados hasta 115 grados es igual a 844.15 segundos. Pero voy a expresar esto en minutos.
60 segundos es 1 minuto. Entonces aquí segundos con segundos se simplifica, ¿cierto? Y tengo el tiempo necesario para calentar el aceite de oliva en un tanque enchaquetado desde 21 grados centígrados hasta 115, se requiere un tiempo de 14.07 minutos. Esta sería la respuesta al ejercicio. ¿Está bien? Esto sería la respuesta. Entonces ya estamos entrando a transferencia de calor en estado transitorio, cuando ya una de las variables es el tiempo, ya es un proceso transitorio, porque la temperatura cambia con el tiempo, ¿cierto? Entonces estamos entrando a procesos de transferencia de calor en estado transitorio. ¿Está bien? Perfecto. Ahí está la bibliografía, ustedes lo pueden ver, ¿no es cierto? Y hoy es 9 de noviembre. Bien, mis apreciados estudiantes, con esto vamos a concluir la clase de hoy y estamos nuevamente el próximo día jueves. Tengan ustedes un feliz fin de semana y hasta pronto.